Pate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21, en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. Martes 29 de agosto. Derechito a la primavera. Derechito al 22 de octubre. Elecciones generales. ¿Habrá 13 de noviembre? Balotaje. Derechito al 10 de diciembre. Y en el medio, ¿qué puede pasar? De todo. Bueno, eso es algo que vamos a intentar analizar, entender hoy acá. Compartir con los amigos, con aquellos que están del otro lado, qué otra cosa son que amigos, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar en este contexto en el que un apellido, un nombre y un apellido dominan la discusión. Javier Milei. Las encuestas, lo que marca, o por lo menos en lo que coinciden, es que Javier Milei sigue sumando votos. Coinciden también en que Patricia Bullrich pierde votos. La duda está en si Massa suma o no suma. Para algunos está sumando, para otros está con los mismos votos y le cuesta sumar más. Y ahí empieza la discusión hoy, que puede ser totalmente extemporánea al 22 de octubre, así como lo fue toda la discusión previa al 13 de agosto, el resultado final. ¿Por qué? Porque, como algunas encuestas lo marcan, hoy Javier Milei con un 38% de intención de votos es un número fuerte, importante, porque está ahí nomás de los 40 puntos, y los demás, llámese Sergio Massa, Patricia Bullrich, según la encuesta apenas están por arriba del 30% en algunos casos, y en otros lo muestran abajo. Y esa una diferencia de 10 puntos con Milei superando el 40%, es una elección definitoria. Patricia Bullrich tomó la decisión, tal vez no muy convencida, pero sí muy, muy, muy pragmática, de asumir al candidato del Círculo Rojo, al candidato a economista, a quien desde un principio proyectaron desde la Fundación Mediterránea. Y cuando hablamos de Fundación Mediterránea hablamos de las principales empresas de capitales argentinos, Arcor, Techin, todas. Fundación Mediterránea es Dindank, que bancó a Cavallo y que hoy tiene como economista jefe a Carlos Melconian, que más allá del rol que hasta el momento le ocupó a La Spina, tiene todas las fichas puestas para ser
el ministro de Economía de Patricia Bullrich sí se impone en las elecciones. Ese sí es determinante también, porque es un sí condicionado, porque primero hay que ser, primero tiene que ganar las elecciones. Y lo que busca Patricia Bullrich es que Javier Milei, al oficializarse el nombre de Javier Milei como candidato a ocupar el Palacio de Hacienda y manejar los hilos del Ministerio de Economía, de la FIP, del Banco Central, es decir, con un poder importante, con su equipo, que según el hincha racinguista que mañana tiene un bruto desafío con Boca por la Libertadores, está acompañado por un equipo de economistas, de 80 economistas de corte federal, ¿sí? Es salir a darle la disputa a Javier Milei en la discusión de la economía, en salir a decir algo de lo que cada vez Milei habla menos, si bien está presente en su latiguillo sin muchas precisiones, que es el tema de dolarizar la economía, algo que a muchos de sus votantes lo han seducido, y es a meterse en el barro de la discusión, a tratar desde su estilo tribunero, ver cómo Melconian puede captar a un potencial de votantes que le permita a Patricia Bullrich ingresar en el balotaje, ¿sí? Ingresar en el balotaje, porque Patricia Bullrich cree que si ingresa en el balotaje, después por decantación, más por pavura que por otra cosa, en el balotaje ella se impondría sobre Javier Milei. Pero primero para eso tiene que llegar. Y ahí es donde apuesta a que el lenguaje tribunero de Carlos Melconian la ayude a captar más votos y la ayude a pelear en el barro donde Javier Milei mejor se mueve. ¿Dará resultados? Vaya uno a saber. Desde el Ministerio de Economía y desde Sergio Massa, para ser más preciso, él hoy, en base a los números que maneja, cree estar convencido de que sumó varios puntos y que incluso los números, el escrutinio definitivo, lo que va a terminar mostrando es que la diferencia de 3 puntos que existe entre el primero de las PASO y el tercero, es decir, entre Javier Milei y Sergio Massa, se va a reducir incluso, y que las 3 primeras fuerzas, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, van a terminar dentro de un estrecho margen de 2 puntos porcentual entre el primero y el segundo. Pero esos son los números que se van a conocer en los próximos días y que todavía, al fin y al cabo, son una proyección, son una versión de lo que cuenta y de lo que dice que le cuentan quienes están con el conteo a Sergio Massa. Massa que viajó a Estados Unidos la semana pasada, un Massa que se vino con el compromiso de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, con los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero un Massa con una relación fenomenalmente tirante con el Fondo Monetario Internacional, con un alto nivel de disgusto con la línea técnica y a la que acusa fundamentalmente de haber frenado las conversaciones que inicialmente daban cuenta que la aprobación de la cuarta y quinta revisión y el adelanto de fondos ya estaba armado, y algo que tenía que ser definido en 2 meses terminó demorándose 4 meses.
y que confía en que esto le dé el suficiente aire como para llegar al 22 de octubre, y vaya uno a saber cómo se plantea a partir de los resultados de esa elección la discusión que se empieza y recién se retoma en noviembre próximo con el organismo multilateral del crédito. En el medio, a través de un ensayo comunicacional desplegado la semana pasada, que por ahora no tiene resultados a la vista, estoy hablando del ensayo comunicacional, que a lo largo de toda la jornada del domingo fue anticipando las medidas del programa de ayuda post de evaluación del gobierno nacional, que incluyen sumas fijas, que incluyen créditos para pymes, que incluyen beneficios para monotributistas, reducción o exención en el incremento de las cuotas de medicinas prepagas para familias de hasta determinado tope de salario. Bueno, todo esto que además todavía está en una fenomenal discusión, porque, por ejemplo, en el caso de la suma fija, ya 12 distritos, Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, otras 11 provincias, ya decidieron o anunciaron que si el gobierno nacional no les gira fondos específicos, ellas no van a salir a otorgar el bono de 60.000 pesos que anunció Sergio Massa. Toda la discusión, el gobierno no lo tiene fácil, sigue llamando la atención, por lo menos para los analistas, el nivel de competitividad que tiene Sergio Massa en este contexto, y el hombre, como dicen algunos, trata de rascar la olla de donde puede para poder salir a cazar votos o a intentar cazar votos con el objetivo de poder llegar, ¿sí?, de poder ser quien le dispute a Javier Milei la presidencia en el balotaje del 13 de noviembre. Pero para eso primero hay que pasar el 22 de octubre. No hay otro filtro. Y en ese marco es que nosotros vamos a intentar hoy entender, analizar cómo impacta Javier Milei en el mundo en el mundo creado por Mauricio Macri de cara a las elecciones generales. 14 minutos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Nosotros hacemos punto de referencia. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ey, psst, a vos.
Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 19 minutos. Estamos en contacto con Martín Vicente, licenciado en Comunicación, investigador del CONICET en la Universidad Nacional del Centro, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo interesante, y de ahí nos permitimos convocarlo y él gentilmente accedió, es poder analizar a partir del trabajo que él ha hecho, donde el centro de su mirada fueron las fuerzas políticas de derecha en la Argentina, a ver si pueden ayudarnos a entender qué es lo que está pasando a partir de la aparición de este fenómeno que es Javier Milei y fundamentalmente tras el resultado del 13 de agosto. Hola, Martín Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para el equipo, para la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Martín, la pregunta es esta, la pregunta que no te digo que me desvela, pero que realmente gira en torno a mi cabeza de cara a las elecciones generales, ya dando por sentado que ya sabemos qué pasó, todos sabemos qué pasó el 13 de agosto, es cómo impacta Javier Milei en el mundo pro, ¿sí? Cuando digo el mundo pro es esa fuerza que creó Mauricio Macri, de cara a las elecciones generales. ¿Cuál es el análisis que podés hacer vos de esto? Mira, hay un impacto que yo te diría hay que mirarlo no solamente en torno a la idea de mundo pro, que entiendo que recuperás aquel trabajo de Morresi, Bomaro y Velotti, de entender al pro no solamente como un partido, sino como un entorno partidario, un universo mucho más poroso y dinámico, sino también en torno a lo que el PRO de un lado, con la construcción política de Cambiemos, y el kirchnerismo del otro, crearon como una dinámica de polarización en la política argentina durante los últimos años. Ese es un dato central para entender cuál es el impacto de la Libertad Avanza y de los resultados obtenidos en las elecciones PASO. En tanto y en cuanto lo que encontramos es que muy claramente la figura de Javier Milei, y subrayo la figura de Javier Milei porque esto no se dio en los resultados de elecciones provinciales, logró comer votos por derecha al PRO
pero también logró comer votos que habían sido del peronismo en 2019. Y en ese sentido me parece que fue la dinámica de polarización la que le permitió crecer, en tanto el gobierno de Juntos por el Cambio y el actual gobierno dejaron mucho que desear en el aspecto económico, pero también en el aspecto político en un doble sentido, por la agudización de esta polarización, pero también por los conflictos internos de cada una de las alianzas. Ahora, retomando tu punto de partida, que era el impacto sobre el PRO, yo te marcaría una serie de puntos. El primero que me parece fundamental es que la Libertad Avanza se benefició de esa interna del PRO, donde veíamos permanentemente a actores como el expresidente Mauricio Macri o a la presidenta del PRO, ahora en licencia, Patricia Bullrich, radicalizarse por derecha. Y eso no era solamente efecto del corrimiento sistémico que implicaba el avance de la fuerza libertariana, sino de la propia dinámica de polarización con el kirchnerismo y de la propia dinámica interna del PRO. En ese sentido, ahí Milei tuvo mucho para ganar. El segundo punto es que en esa radicalización hacia la derecha del PRO, lo que encontramos es que también estos sectores referenciados en Macri, en Bullrich, pero con protagonistas como Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, mostró un rostro cada vez más crudamente antiperonista. Y ahí también puedo abrevar Javier Milei, porque se mostró muy distante del antiperonismo. De hecho, reivindicando al menemismo de los años 90 y por ende reivindicando la alianza entre peronismo y derechas liberales de los años 90 que Menem creó con Alzogaray, con Cavallo, entre otros actores centrales. Y el último punto que me parece importante marcar acá es que en ese corrimiento a la derecha, que tuvo un impacto sistémico, Milei pudo pescar en nuevas formas de expresarse, de hablar, que no eran solamente fenómenos de redes sociales, como podían decir algunos colegas hace un tiempo. Estaban socialmente extendidos, se expresaban en actos políticos en las calles, se expresaban en nuevas manifestaciones en las industrias culturales, como el boom de autores e influencers de derecha, y tenían un clarísimo correlato en cómo este corrimiento por derecha nos puso de cara a una nueva forma de hablar en la política argentina. Forma de hablar que tiene contenidos impensados años atrás. Es decir, entonces tenés 3 puntos. Se benefició de la interna del PRO, de la radicalización hacia la derecha, del rostro fue cada vez más antiperonista y él buscó con eje en el menemismo tener un mensaje mucho más amplio y pescó nuevas formas de expresarse. Ahora, viste que la política tiene el poroteo, ¿no? Y vos hablabas, al principio hablabas de la radicalización del macrismo, kirchnerismo, que él, donde él bregó y donde se pueden explicar los votos que sacó en las elecciones. Tomando en cuenta Juntos por el Cambio y tomando en cuenta Unión por la Patria, con lo que representa cada uno, con su sesgo, con su ubicación, digo, de cara al 22 de octubre, ¿él está en condiciones todavía de seguir pescando en Unión por la Patria o fundamentalmente el lugar donde tiene que pescar es en Juntos por el Cambio? Acá hay 2 cuestiones. Una es una cuestión más bien de sociología electoral y la otra es de estrategia propia del candidato. Déjame primero abordar la primera de las cuestiones. Sí. Milei tiene, si uno lo mira desde algo que es la teoría de los juegos, que es muy cara a Milei porque es básica de las ideas analíticas neoliberales, algo que se llama el entrampamiento, que es cuando los actores de un juego, por ejemplo una elección, tienen solamente ante sí opciones que benefician al rival. Milei de eso se puede apoyar y tener ventajas. Por ejemplo, si Patricia Bullrich se corre a la derecha, Milei dice, yo soy el original. Si Patricia Bullrich se corre al centro, Milei dice, ahí está, es parte del sistema centrista de siempre. Si el kirchnerismo hace movidas económicas que le mueven la inflación, Milei va a atacar ese punto. Si el kirchnerismo logra una redistribución, va a decir que es un manotazo de ahogado. Si todos los partidos políticos de la polarización se ponen de acuerdo para hacer el famoso cerco democrático, señalando que Milei es un extremista, va a decir, es la casta contra mí. Es decir, tiene muchísimos movimientos favorables. ¿Cuál es el movimiento contrario, el que puede jugarle en contra? Por supuesto que efectivamente corre una suerte de
miedo social ante lo inesperado de una figura que no tiene experiencia política, punto que además también puede tener sus ventajas en un momento de descontento con la política y los políticos tradicionales. Y el segundo punto es cómo puede comer sobre el espacio de Unión por la Patria. En un punto puede seguir comiendo sobre ese voto peronista de 2019, que era un voto que había sido crítico del macrismo. No olvidemos que Milei surge a la fama en la televisión y da rating no solo por su crítica al desarrollismo, al socialismo, a las formas de intervencionismo que él critica desde los parangones neoliberales más clásicos, sino también cuando era fuertemente crítico de Mauricio Macri como un progresista amarillo, como un socialdemócrata que estaba en el closet. Recién en tiempos más cercanos Milei comenzó a reivindicar la figura de Macri. Así que en ese sentido él tiene un lugar sobre un voto que fue de Unión por la Patria. Tiene lugar en un voto que hoy es de Unión por la Patria desde esta idea de no ser un antiperonista, y puede tener también lugar en un voto que hasta ahora está en Unión por la Patria en torno al descontento económico. Ahora bien, la otra cuestión que hay que marcar acá muy claramente es que la figura de Milei durante mucho tiempo estuvo en la televisión, en los debates en redes sociales, en su presencia en el mundo de las industrias culturales. Pensemos que pasó de publicar libros de economía matemática en pequeñas editoriales neoliberales a publicar libros en la editorial Planeta, la más importante de habla hispana, pero también llevó a cabo obras de teatro como el consultorio de Milei. Es en ese sentido donde él ganó una transversalidad cultural y expresiva que se vio en estas nuevas formas de hablar que yo te marcaba antes, pero que lo hizo una figura plástica capaz de ir a buscar no solo el voto, sino cierta sensibilidad que atraviesa clases sociales, que atraviesa espacios geográficos. Ganó en 16 de las 24 provincias y que, punto muy importante, muestra otro de los errores analíticos que se movieron durante años, que era creer que su base activista, varonil, juvenil, representaba el voto proyectado. Eso era un error. Efectivamente, todos estos puntos lo que muestran es que si Milei logra una construcción de cuadros políticos, tiene todo para sentar un espacio político. Martín, dentro de las cosas que vos marcaste es puntualmente, y lo señalaste de esta forma, el movimiento en contra, ¿sí? Y de ahí a mí, si bien vos no lo mencionaste de manera taxativa, a mí me surgió la idea del salto al vacío que puede significar en términos sistémicos la aparición de Milei con su discurso de dolarización, más allá de que lo va morigerando con el paso del tiempo, el discurso del comunismo, de romper con Brasil, etcétera, etcétera. Él tiene elementos, si desde los partidos tradicionales, de las fuerzas tradicionales, apuntan a esa situación de miedo al salto, a la posibilidad de establecer el salto al vacío. Él tiene elementos como para contraatacar, como serían esos ejemplos que vos citaste: si el gobierno logra determinados elementos es porque es esto, o si es todo lo otro es por lo que ya venimos avisando. El discurso anticasta de Milei me parece que es un punto central donde él puede mover una dinámica de enfrentarse al resto de los protagonistas centrales del esquema político, y por eso yo hace mucho tiempo que vengo llamando a la reflexión cuando se decía que Milei era antipolítica. No, Milei no es antipolítica, es en todo caso anticiertos políticos que son los referentes principales. De hecho, los actos de campaña de Milei, con un megáfono donde básicamente gritaba zurdos, hijo de puta, en las calles, era más ideologizado que el del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Por eso, ahí me parece que hay un punto muy importante a marcar. En ese sentido, Milei puede reclamar esa construcción que fue cultural, que fue mediática y que es claramente política y que actualmente es claramente electoral, como un crecimiento de su figura que le podría asegurar que no hay tal salto al vacío como estaría denunciando lo que él llama la casta. Parte de esa estrategia está en mostrar desde hace tiempo a gestores experimentados. Pensemos en Carlos Rodríguez, en Roque Fernández, que fueron referentes del menemismo, actualmente en políticos como Francos, como Epstein, que dan cierto halo de seguridad y también van ensayando
los modos de morigerar al candidato. ¿Es eso suficiente para limar las aristas más llamativas, exaltadas, flamígeras de Milei? Pareciera que no, porque parte del encanto del candidato está en mantenerlas. Eso mismo lo podíamos ver en un caso como el de Donald Trump. Hay momentos donde todo asesor no alcanza frente a figuras de este estilo. En parte, mucho de la estrategia de Patricia Bullrich de decir yo soy el cambio con orden, yo soy el cambio con experiencia, busca golpear en ese flanco, y en parte la estrategia de Sergio Massa de decir yo soy la continuidad bien hecha de aquel proyecto de 2019 y no el salto al vacío, va también en ese sentido. Ahora, son dos estrategias que, si buscaran confluir y finalmente crear esta suerte de cordón democrático que ha sido tan famoso en los casos franceses frente a los avances de los Le Pen, tendría muchos problemas en la Argentina, no solo por el discurso anticasta de Milei, sino también porque la cultura política argentina es distinta a la francesa, porque el proceso de polarización ha sido muy fuerte en la Argentina y que el contexto de inflación hace muy difícil tener ciertas seguridades donde lo democrático y lo económico vayan de la mano. La última, Martín, y agradecerte fundamentalmente por estos minutos que compartiste con nosotros para poder entender un poquito este fenómeno y este momento es hoy Martín Milei, Javier Milei, sí, un lapsus. Pensé Martín y pensé en Javier. Hoy Javier Milei se posiciona como el candidato al 10 de diciembre, a ser presidente el 10 de diciembre. ¿Eso vos lo ves? Eso en tu análisis, ¿lo ves posible? Pero más allá ya del resultado del 13, digo, lo que vos escuchás, lo que vos ves en la calle, ¿confirma o tiende a confirmar lo que se votó el 13 de agosto? Mira, yo te lo plantearía en tres tiempos a estos. El primer tiempo es, durante los últimos meses, ciertas encuestas, pero más que encuestas, ciertos análisis periodísticos decían que Milei se caía en base a las denuncias sobre la presunta venta de cargos, en base a las investigaciones periodísticas que daban cuenta de algunos gustos un poco extraños en su vida privada, en base a los malos resultados en las elecciones provinciales, y con un grupo de trabajo que estamos efectivamente por publicar un libro a fin de año sobre el movimiento libertariano, creíamos que no, creíamos que era una elección de tercios donde el polo central iba a estar en torno de los 30 puntos, aunque nosotros veíamos a Juntos por el Cambio cortándose hacia el 40 y a Milei hacia el 20-25. Ahí hubo una sorpresa donde efectivamente Milei logró comer en la PASO un voto que en las encuestas parecía de Juntos por el Cambio, un poco reenviando a tu primera pregunta. El segundo punto es ese crecimiento que lo colocó en primer lugar a Milei, superando la suma de las elecciones internas que se hicieron en los dos espacios, claramente lo coloca como favorito. Y el tercer punto es que las internas de los otros espacios, más el desenvolvimiento de los tiempos políticos y económicos, le puede permitir un crecimiento aún superior. Por eso yo no descartaría ninguno de los escenarios posibles, pero sí corroboraría que desde el momento del domingo a la tarde, nosotros teníamos data ya en el mundo de la Libertad Avanza, donde ni ellos mismos podían terminar de entender la magnitud del resultado. Por eso me parece que es un juego abierto, pero con Milei como claro favorito. Bien. Gracias, Martín. No, por favor, buenas noches. Martín Vicente, investigador del CONICET de la UNICEN, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acá con nosotros en Punto de Referencia. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar.
Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. ...20:37. Les cuento que en 50 salas todavía tienen la oportunidad, si no lo vieron, de ver la película La Uruguaya, ¿sí? Sobre el libro de Pedro Mairal, la dirección de Ana García Blaya. Una película divina. Divina para quien leyó el libro y para quien no lo leyó. Porque además, después de ver la película, surge toda la posibilidad de ir y leer el libro. ¿Por qué? Porque la película y el libro se responden a sí mismos. La vidita. Pensé que era viernes. La letra es de Pedro Mairal. Lo canta Rafael Otegui. Cruzaste por el espejo, creyendo que te escapabas, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba. Pero eras al otro lado, el mismo que te miraba. Te andaba pesando el alma. Y justo al final del viaje, las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Si no podés con la vida, probemos con la vidita. Tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas. ¿No ves que tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas? Gigante, te ahogaste a las dos brazadas. Mejor cruzarlo despacio, siguiendo la correntada. Mejor cruzarlo despacio, siguiendo la correntada. La historia que te escribiste no era la tuya al final. Actuabas para vos solo, soñando en la oscuridad.
actuabas para vos solo, soñando en la oscuridad. Si no podés con la vida, probemos con la vidita. Tu estrella susurra siempre, lo mismo en las dos orillas. No es que tu estrella susurra siempre, lo mismo en las dos orillas. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ey, psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 20:46 minutos. La temperatura
13 grados 5 décimas, humedad 58%, cielo despejado, la presión 1017.2 hectopascal, viento del este, 1 kilómetro la hora. Para mañana martes, la mínima 10, la máxima 23, con cielo parcialmente nublado para la mayor parte de la jornada. El jueves baja un poco la mínima, 8, máxima 18, cielo parcialmente nublado. Se empioja un poquito la cosa el viernes, mínima 12, máxima 22, con lluvias aisladas para la tarde y la noche. El sábado, madrugada y mañana con chaparrones, mínima 14, máxima 20. El domingo mejora la cosa con mínima 9, máxima 16 y cielo parcialmente nublado. Uno de los temas de agenda que además de las elecciones, del Fondo Monetario Internacional, de qué pasa con Javier Milei, qué no pasa, qué dicen las encuestas, quién pica en punta, quién no, en términos de interés es la discusión sobre la reforma a la ley de alquileres. Resumiendo, la semana pasada en la Cámara de Diputados la oposición consensuó una reforma, un proyecto de reforma a la actual ley de alquileres, modificando los plazos de vigencia de los contratos, por lo menos en los aspectos más importantes, ¿sí? Y el mecanismo de ajuste de los alquileres, con una idea clara, que es fundamentalmente que era un parche más en esta historia, porque realmente la realidad no está en condiciones de, por lo menos hoy por hoy, no se está en condiciones de discutir un proyecto de fondo para esta cuestión. Se aprobó. Los legisladores que responden a Javier Milei querían directamente la derogación de la actual ley. Varios legisladores de Juntos por el Cambio también se pronunciaron de esa forma. En realidad, el disparador de la sesión especial de la semana pasada en diputados fue el ex radical, hoy hombre del PRO, jefe de campaña de Patricia Bullrich, Lombardi, que fue quien impulsó de manera sorpresiva a mediados de julio pasado el pedido de tratamiento sobre tablas directamente de un proyecto de derogación, o la decisión de derogar sobre tablas sin discusión previa, sin un proyecto en sí, para que sea tamizado por la discusión de los legisladores de la ley de alquileres. Bueno, no hubo consenso, la votación ahí se impuso el oficialismo, pero finalmente, a partir del consenso y de la decisión de dar la discusión, la oposición consiguió los votos necesarios para llevar un dictamen de minoría al recinto y finalmente fue aprobado. Y lo que contempla ese proyecto, que es rechazado directamente por las distintas asociaciones de inquilinos, es que el nuevo esquema de contrato tiene una vigencia de 2 años, ¿sí? Y un esquema de ajuste bastante laxo que parte de los 4 meses contra los 6 actuales y que puede ser en base al acuerdo entre inquilinos y propietarios, puede ser de cada 6 meses, cada 8 meses, etcétera, etcétera, partiendo de los 4 meses. El otro elemento que también salió de este proyecto de reforma, que tiene el voto de diputados, es que el indicador que se va a emplear para ajustar los alquileres va a surgir de las partes. Es decir, las partes pueden decir, bueno, vamos a tomar el índice de precios al consumidor como eje, vamos a tomar el índice de precios, el índice de variación salarial, o
crear un mix como en la actualidad existe y que lo releva el Banco Central, que es el índice coeficiente de alquiler, que es un mix entre la evolución de la inflación y el indicador de los precios, de los salarios registrados. Bueno, lo concreto es que esto se votó. Hoy comenzó a ser discutido en el Senado. Juntos por el Cambio, los senadores de Juntos del Cambio, que no son mayoría en el Senado, quisieron directamente imponer la decisión de hoy mismo emitir dictamen para que el proyecto sea tratado en el recinto de sesiones la semana pasada. No tienen los números suficientes. El oficialismo, que tiene la mayoría directamente en las comisiones en las que se discutió hoy, les dijo que no, pero además también otros legisladores, otros senadores de interbloques federales también le transmitieron a la gente de Juntos por el Cambio que no estaban de acuerdo con la idea de emitir dictamen y ya ir al recinto a sancionar, a discutir, a tratar de sancionar esta ley, y por lo tanto lo que va a pasar como mínimo el próximo jueves es que van a continuar discutiendo, que van a continuar analizando, y la propuesta que intentan esbozar del interbloque oficialista del Frente de Todos es modificar el proyecto de ley de reforma de la ley de alquileres que vino de diputados. ¿Qué significa esto? Modificar el plazo de ajuste de incremento y también el tema de los contratos. Lo concreto es que desde Juntos por el Cambio lo que sostienen es que hoy el mercado del alquiler está totalmente cerrado a causa de esta ley que, paradoja de la vida, fue impulsada esencialmente por legisladores de Cambiemos en su momento, y que hoy hacen el mea culpa, pero lo que dicen es que bueno, que se equivocaron y que hay que cambiarlo y que hay que renovar esto, más allá de que también reconocen que lo que pueden estar proponiendo en estos momentos no alcanza y que reformar o por lo menos derogar directamente la ley vigente sería mucho peor. Lo concreto es que desde el interbloque del Frente de Todos lo que buscan transmitir es que quieren discutir el tema de la ley de alquileres y que no están de acuerdo con lo que vino de diputados y que lo que quieren es negociar para reformar esta ley, este proyecto de ley, esta reforma, ¿sí? Alcanzar un consenso, votarlo y asumir el compromiso de darle un inmediato tratamiento en diputados para que haya una nueva ley de alquileres. El tema es cómo se congenian la posición de los inquilinos que hoy se sienten de alguna forma contemplados por la actual ley de alquileres, porque tienen un plazo de 3 años, porque el coeficiente de ajuste hoy es menor que la evolución misma, más allá de lo exponencial que es, ¿no? de lo que es la inflación, son unos puntos abajo, y además el esquema de ajuste cada 6 meses. Lo concreto es que sea cual sea la ley, con esta inflación, fenomenal inflación que tenemos, la situación crítica en la que, apelando a ese clásico latiguillo de los sueldos, van por la escalera mientras los precios van por el ascensor, es muy difícil discutir, porque al fin y al cabo, sea cada 4 meses, sea cada 6 meses, el indicador que hoy se toma por referencia es fundamentalmente el índice de precios al consumidor. Y lo que hay atrás de toda esta historia también son negocios. No es lo mismo para una inmobiliaria tener un contrato cada 2 años, ¿sí? O manejar un contrato cada 2 años, de renovación cada 2 años, que manejarlo cada 3 años. ¿Por qué? Por el cobro de comisiones, por otros elementos que hay en juego, y esto también los inquilinos lo ponen sobre la mesa al momento de vender la actual ley. Habrá que ver el próximo jueves cómo sigue la historia. Habrá que ver
si finalmente se puede consensuar modificaciones al proyecto votado en diputados. La lógica de estos tiempos políticos de grieta y más grieta es que va a ser muy difícil alcanzar un consenso, y si cada una de las fuerzas que integran, los bloques que integran la Cámara de Senadores se mantienen en sus treces, la ley que vino de diputados no tendría que tener proyección, por lo menos en el corto plazo. El 10 de diciembre, vaya a saber uno quién ya asume la presidencia del país, sea Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa, ya será otra historia, y en todo caso hay también lo que quedará, y existe la posibilidad de vaya a saber uno quién es el presidente, poder retomar esto en sesiones extraordinarias, en el caso de que la idea que viene de arrastre de la votación de diputados lo convenza suficiente como para poder seguir adelante. 20:57 minutos. Estamos haciendo punto de referencia, como todos los martes, de 20 a 22. Les cuento que Irene Capucelli, presidenta de Avira, enfatizó que con una cartera de 4.900 millones de dólares a través de instrumentos adecuados, el sector podría ayudar a financiar la economía productiva nacional si pudiera llegar con sus productos a mayores segmentos de población, para lo cual necesita contar con políticas adecuadas y menor volatilidad e inflación económica. Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y especialista en temas laborales, propone generar un sustituto indemnizatorio con la estrategia de la mochila austriaca y una reforma previsional en la que coexistan un sistema público de reparto con uno privado voluntario de capitalización para resolver el desfinanciamiento. Todo esto fue parte de la discusión que se desarrolló la semana pasada en el marco del Congreso organizado por Avira. Honda Motor de Argentina presenta la edición 2023 de Pioneros del Movimiento Unidos por la Sustentabilidad Vial, una iniciativa que atraviesa los 4 países de la región que son fundamentalmente para la compañía: educación, seguridad en el tránsito, medio ambiente y comunidad. El programa está destinado a chicos de entre 6 y 11 años y busca difundir contenidos significativos sobre la circulación en la vía pública para desarrollar hábitos seguros y responsables que puedan multiplicarse en las escuelas y hogares. Se termina. 20:59 minutos. Si alguien dice que no estoy entregando el programa horario, está equivocado. Gerardo Subirán en la operación técnica, Eve Nelly en la producción general. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, septiembre, ahí nomás de la primavera, acá, en Ecomedios, a las 20. Chau. Punto de referencia. Fue una realización de El Tablero Producciones.